Muy bien, acá estamos de vuelta. Estoy en la presencia, justamente al lado mío, del politólogo Roy Williams, doctor en ciencias políticas, justamente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, vamos a arrancar con un par de preguntitas que realmente te las tengo que preguntar, porque primero, vamos por una pregunta infaltable. ¿Eran de esperar estos resultados? No, evidentemente creo que no. Creo que fue una sorpresa. El debate de fondo que se venía analizando era precisamente la posibilidad de que el socialismo pudiera ganar en primera vuelta con un margen superior para definir esta elección a presidente, pero evidentemente, bueno, ese era un escenario muy optimista. Los escenarios más realistas pensaban que iba a haber una victoria de Scioli, pero por un margen mayor, ¿no? Evidentemente, como todos sabemos, la elección en Provincia de Buenos Aires fue una elección determinante desde el punto de vista desde el comienzo, la candidatura de Aníbal Fernández como gobernador era algo que hacía ruido y que pensaba que de alguna forma por diferentes factores iba a derivar en una merma de votos para el ciolismo. Por otro lado, creo que la elección de Córdoba también fue un factor determinante, pero fue un signo común de que en los grandes centros urbanos, en los grandes distritos electorales, no así en los distritos más periféricos, más federales, podríamos decir, en los distritos centrales tuvo una buena performance la oposición. En Santa Fe también, y en Mendoza también fueron justamente provincias en que Mauricio Macri y Frente Cambiemos sacó más puntos. Sí, sí, sí. En el caso de Mendoza, yo creo que por el perfil del candidato, perdón, del electorado mendocino era esperable. Sí. Y en Santa Fe, bueno, en Santa Fe obviamente está el imaginario de agroexportador, de la matriz mental de los sectores agroexportadores que siempre frente a las posiciones más vinculadas al peronismo, a los proyectos más industrialistas, ha tenido respuestas por momentos adversas, ¿no? Esto lo hemos visto también, el mismo conflicto con el campo en su momento, ¿no? Bueno, digamos, en el balotaje se discuten evidentemente dos modelos, ¿verdad? A lo cual me lleva a preguntarle, digamos, los argentinos, ¿creemos en el Estado o creemos en el mercado? Es muy pertinente la pregunta que vos haces. Yo creo que exactamente dentro de toda esta pluralidad de identidades y de juegos que hay dos disputas que son dos disputas históricas, ¿no? En nuestro país, entre un proyecto industrialista con todas las dificultades que puede tener, mercado internista, y un proyecto más de carácter liberal, vinculado generalmente a las políticas hegemónicas de los sectores dominantes y sobre todo en este caso también muy de cerca visto favorablemente por Estados Unidos. Yo creo que hay un aspecto que dentro del peronismo, kirchnerismo, está claro que es que la opción es un proyecto, ¿no? Yo creo que en el sector contrario, en este voto opositor tan difuso, no está en juego la imagen de un proyecto. Yo creo que hoy los sectores, como ha dicho algún filósofo, los sectores neoliberales hoy no pueden hablar nunca de proyecto, porque los intereses de los sectores neoliberales son intereses inconfesables, intereses que no pueden hacerlos patentes porque realmente el electorado de ellos mermaría y en ese sentido claramente los sectores neoconservadores en América Latina, como el caso de Capriles, como lo que está pasando también en Brasil, por un lado articulan claramente con las políticas neoliberales, sobre todo pensadas desde Washington, pero por otro lado constituyen un modelo, un imaginario que nunca habla realmente de un proyecto porque la posibilidad de la hegemonía de ellos es un antiproyecto, es decir, la negación de cualquier proyecto colectivo. En ese sentido, creo que para analizar el voto, obviamente uno tiene que pensar el proyecto político que cada uno sostiene, en el caso de los sectores neoconservadores, el antiproyecto, pero también poder entender que evidentemente hay algunas cuestiones que tuvieron de parte del oficialismo, algunos problemas que tuvieron en la comunicación de decisiones, en determinados gestos un poco cargados de cierta soberbia en algunos actores, que evidentemente a una parte de la ciudadanía, en un proyecto de 12 años, fueron erosionando la legitimidad de algunas decisiones que eran muy válidas. Y por otro lado, esto es muy importante en relación a la pregunta que vos me hacías, dentro de los sectores medios, que se han visto beneficiados en muchos casos por este modelo económico,
hay, en relación al liberalismo que vos me comentabas, al mercado, hay sí una serie de aspectos culturales, evidentemente, ya sea educativos o que vengan del sentido común, que claramente a veces terminan, eh, digamos, atacándose a sí mismos, porque atacan el proyecto económico que les viene bien, digamos que más o menos los posiciona, pero evidentemente por determinadas condicionantes culturales, y esto lo explicó bien Jaureche o Hernández Arregui, Oscar Abril Ortiz, hay una serie de presupuestos culturales y de prejuicios culturales y podríamos decir de matrices culturales dominantes que hacen que opten por este otro tipo de opciones como son las de mercado, que tal vez le garantizan un mejor momento de vida durante un pequeño periodo de tiempo, pero que después, como sabemos, redundan en el largo plazo en escenarios de desempleo, de desocupación, de exclusión, de marginalidad, como no dudo que va a ocurrir si Macri tiene esta opción, ¿no? Justamente, digamos, hablando de Macri, ¿cómo definiría el candidato a la presidencia por Cambiemos, Mauricio Macri? Su perfil político, es decir, una persona que hace 10 años atrás tenía caracteres meramente neoliberales Sí, y hoy en día adopta caracteres populistas. sí, sí, a ver, Macri es el anticristo. No, ¿Es el anticristo? sí, creo que sí, 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 evidentemente sí. No, pero hablando más en serio, más analíticamente y objetivamente, creo que Macri representa un proyecto, por un lado, como vos claramente marcabas, con un perfil neoliberal bien claro, pero por otro lado, creo que a esto también apuntaba tu pregunta, estamos hablando de alguien que ha aprendido mucho y que está formando parte de una serie de derechas que se están y espacios neoconservadores que se están construyendo en América Latina como reacción a los populismos y que es una nueva derecha, es una derecha más light, una derecha no es la UCD, por ejemplo, que fue la UCD en Argentina, sino que es una derecha simpática, digamos que precisamente nunca te propone proyecto porque es el antiproyecto y lo que propone es una fiesta, ¿no? Una especie de fiesta, una especie de permanente y por otro lado una especie de orgía, siempre está una idea de una orgía en el fondo, ¿no? Inconscientemente planteada y en el cual lo único que prima es una especie de valor de amistad es decir, desde mi punto de vista es una derecha, la de Macri, que ha crecido muy inteligentemente, que ha tomado herramientas de las que los sectores populares muchas veces habían utilizado y que propone una cercanía, propone la convivencia de un montón de identidades, pero que realmente uno, pensándolas proyectualmente, es muy difícil que se pueda sostener en cualquier escenario este espacio de revolución espiritual, de felicidad. Evidentemente es una gran ingeniería de marketing, esto hay que admitirlo, pero que realmente, desde un punto de vista de un análisis político medianamente serio, resiste todo análisis. Es la auténtica revolución de la alegría, como lo dice él. Es muy complejo, me parece fantástico lo que vos me preguntás, porque precisamente si alguien había señalado la alegría como un componente de la política había sido el peronismo. Particularmente Jaureche planteaba esto, pero si vos lees los escritos de Perón también. ¿Y qué quiero decir con esto? Que evidentemente hay una serie de factores que uno puede denominar sentimentales, anímicos, que tienen que estar dentro de un proyecto. Es decir, un proyecto nacional y popular, un proyecto desarrollista, inclusivo, también debe incorporar esta serie de imaginarios, de entender que, bueno, que no todo es la seriedad del proyecto, sino que también hay una búsqueda que es la de la felicidad colectiva. Y Macri, bueno, muy inteligentemente apuesta a un discurso que apela a estos valores de la alegría, un discurso que es, insisto, con un profundo carácter antipolítico en muchos aspectos, pero que, bueno, evidentemente hay que tratar de identificar esto y ver cómo, desde los sectores más vinculados al socialismo, cómo se puede desactivar esto y llevar adelante una contrapropuesta, ¿no? Y hablando justamente del sionismo, digamos, ¿cómo definiría el candidato por la presidencia del Frente para la Victoria, Daniel Scioli? Yo creo que con Scioli se constituye o se representa otro modo de conducción política, diferente tal vez al que había caracterizado a Néstor y diferente también al que había caracterizado a Cristina, que son también dos diferentes estilos de conducción, el de Néstor y el de Cristina. En el caso de Scioli yo creo que lo que plantea
es tal vez una persona de un perfil un poco más bajo y que apunta realmente es una persona muy asesorada, con muchos equipos técnicos, y que en general lo que creo que es importante de este escenario es que es alguien que tiene una mirada estratégica del país, ha gobernado 2 gestiones en la provincia de Buenos Aires, ha sido también vicepresidente, y en líneas generales, me parece que es alguien que tiene una línea mucho más abierta de pensar un proyecto político integrado con las provincias, integrado con los sectores productivos. Me parece un aspecto que Scioli, por ahí siempre hay una frase de Perón que él dice en el Congreso de Filosofía, que todo gobierno, todo gobernante tiene una responsabilidad muy importante, que es poder sostener lo que dice en la acción de gobierno. Y en eso Scioli creo que trata de mantenerse dentro de ese imaginario, porque él lo que está tratando de decir es que, bueno, que en un contexto global, que realmente es bastante preocupante para Argentina, para las realidades de las economías latinoamericanas, de lo que se trata precisamente es de preparar equipos de gobierno que puedan poder sostener el trabajo, poder sostener el empleo, poder sostener una serie de conquistas que se dieron todos estos años, y que precisamente que sea un gobierno con carácter estratégico, pero con un profundo sentido de la realidad. Y yo creo que aquí está la fisura entre el discurso de Macri y el de Scioli. Cuando vos planteás un escenario desde la realidad política, sin lugar a dudas te cuesta más seducir a un electorado, ¿no? Porque vos estás planteando en términos reales lo que puede llegar a ocurrir. Yo creo que en el caso de Macri, él está librando una serie de cheques en blanco en busca de seducir un electorado, en busca de seducir un determinado electorado, que en términos de una posibilidad de gobierno es muy difícil de sostener, me parece. Justamente, hablando de Scioli, me gustaría seguir un poquito más, hilando más fino. En términos de Maquiavelo, ¿no? ¿Considera que Scioli tiene virtud, suerte, o tiene la virtud de generarse su propia suerte? No, yo creo que es un poco lo último. Me parece que Scioli lo que tiene sí es, a ver, primero hay que asumir que es un estilo de conducción diferente, un estilo de conducción tal vez no de ese carácter presidencialista fuerte que ha tenido Argentina históricamente, sino fundamentalmente es alguien que ha ido construyendo en, en diferentes momentos una serie de tramas en juego, pero sobre todo una serie de acuerdos con diferentes actores políticos, sociales, que me parece que lo que él apunta es, obviamente, a poder construir un espacio colectivo que en el marco de la crisis que puede llegar a sobrevenir en este escenario global, realmente sea un escenario eficiente y colectivo de poder. Bien, si tuviera que hacer una diferencia, digamos, esencial, fundamental entre peronismo y liberalismo, para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿qué destacaría? Bueno, el peronismo tiene siempre diferentes facetas, diferentes rostros en cada época histórica, y el peronismo a lo largo de todos estos años, yo me identifico con algunas tradiciones del peronismo, con otras no tanto, yo creo que se ha constituido en un espacio de gobierno, en un espacio de gestión y en un marco de un espacio de corresponsabilidad de gobierno. Es un partido de gobierno y en ese sentido es un partido que trata de constituir escenarios federales, pero bueno, históricamente el peronismo lo que lo ha caracterizado es fundamentalmente una referencia, una base social determinada, a políticas de inclusión, a políticas económicas vinculadas al productivismo, al desarrollismo, fundamentalmente pivoteando en la idea de que el mercado interno es hacia donde se debe dirigir nuestro desarrollo y que a la vez en ese mercado interno también se forma el círculo virtuoso que nos permite incluir más gente y fundamentalmente generar una política de gobierno que sea de carácter estrictamente inclusivo. Más que todo refiriéndome a este argumento que tiende a asociar al peronismo con justamente la gestión de Carlos Menem, con rasgos ultraliberales, que digamos el frente opositor en sí o tal vez alguna serie de personas tienden a definir al peronismo y asociarlo con el menemismo, ¿no? Sí, sí, nada, evidentemente yo pertenezco a una generación que siendo peronista combatió el menemismo desde lugares de mucha marginalidad. Es innegable lo destructivo que ha sido el menemismo en un contexto muy particular, pero
lo francamente destructivo que ha sido el menemismo de los proyectos nacionales y populares y de las banderas históricas del peronismo, pero también es verdad que, y eso, de la misma manera que nosotros, insisto, yo siempre estuve en contra del menemismo, pero de la misma manera que un espacio puede hacer y debe hacer autocrítica, como dijo el gobernador Urtubey de Salta, también hay que reconocer que las diferentes opciones que se han planteado en el país desde el punto de vista de ejercicio de gobierno han estado estrictamente vinculadas en la mayoría de sus momentos a políticas también neoconservadoras, ¿no? Completamente de acuerdo. Digamos, en cuanto al fenómeno evidentemente democrático que está teniendo lugar en nuestra nación, ¿no? Se podría resumir con la frase de la presidenta Cristina Fernández: pasará lo que ustedes quieran que pase, haciendo referencia justamente al pueblo. Sí, siempre en la democracia ocurre eso. Es muy difícil digamos, nosotros hoy vivimos en escenarios en los cuales vos lo sabés mejor que nadie, los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la configuración de determinadas identidades y de determinadas opciones. Sin lugar a dudas, creo que a la hora de votar cada uno está solo en el cuarto oscuro. Yo creo que sí es importante que cada uno en el momento del cuarto oscuro evalúe y realmente, más allá de todo proyecto histórico, puede modificarse sin lugar a dudas. Creo que en el cuarto oscuro es importante, en ese momento, esos minutos que tenés a la hora de decidir, poder decidir de la mejor manera, poder decidir cabalmente y poder entender que, más allá de aspectos laterales que tiene la política o cosméticos que a veces obviamente desgastan en el día a día y que son modificables, como vos dijiste y como vos planteaste toda esta entrevista, estamos en el fondo debatiendo dos modelos de desarrollo, o un modelo de desarrollo y un modelo de antiproyecto, podemos decir. Yendo un poco más a los demás candidatos, ¿no? Me gustaría entrar un poco en profundidad, digamos, ¿qué opina del papel de la izquierda, que ha sumado alrededor de 5% de la masa votante, va a optar por el autodeterminado voto bronca? ¿Es funcional a Scioli, Macri? Es decir, sus objetivos, ¿se vuelven contradictorios a su esencia? Evidentemente, digamos, la izquierda, yo creo que repite gestos, ¿no? Y repite lo de es siempre históricamente un sector minoritario que en un conjunto de ocasiones ha sostenido políticas, me parece, funcionales a los sectores. Es decir, en los momentos definitorios hay determinadas actitudes que tal vez hay que modificarlas porque son momentos decisivos de la vida política de un país. Que llame entre Macri y el proyecto de este modelo de desarrollo, diga no, frente a esto votamos en blanco, puede ser desde el punto de vista de la carilindez de Nicolás del Caño muy simpático, pero realmente desde el punto de vista político me parece que todos sabemos lo que representa un proyecto y lo que representa otro, y la izquierda sabe eso, digamos. La opción por el voto en blanco no me parece la opción feliz. Yo tampoco me sorprende, como los gestos de Margarita Stolbizer, que durante tantos años se han dedicado a criticar cuestiones instrumentales, pero que al final, a fin de cuentas, terminan cerrando con los sectores neoconservadores. Justamente esa era la otra pregunta. ¿Cuál era su opinión acerca del gestar de Stolbizer y de Rodríguez Sá también? No, a ver, Rodríguez Sá para mí, vos sos pungano, lo sé mejor. Sí. Yo lo creo que un dirigente justicialista muy valioso, que bueno, nunca ha terminado de cerrar su perfil nacional, de seducir al electorado, pero en lo personal me parece muy respetable muchas de las decisiones que ha tomado. ¿Y Margarita? Y Margarita es la historia, viste, en este tipo de gestos, sinceramente, tanto de la izquierda que vos comentabas como lo de Margarita, yo creo que terminan generando una especie de, en el fondo, desgraciadamente, te lo digo con un profundo dolor, de peronismo antiperonismo, porque muchos de los que formamos parte del consenso en torno a estas políticas que se han desarrollado en estos años, o de muchas de ellas, no de todas, o de determinados gestos y no de otros, que estos sectores como el de Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño, estén haciendo una especie de guiño desde el voto en blanco, pero al sector derechista. Al sector derechista, realmente termina reavivando esta idea de grieta
que se habló durante tanto tiempo, porque si vos me decís que Del Caño puede sentir en Macri la misma versión que puede sentir en un proyecto desarrollista, con creación de empleo y con todas las modificaciones que haya que hacer, que Del Caño plantee esto, me parece lamentable. Me parece Completamente, completamente. Un poco también quería preguntarle sobre el accionar de Sergio Massa, con las declaraciones que ha hecho, creo que fue ayer o anteayer, sobre el apoyo al Frente Cambiemos. ¿Ya es sentencial, digamos? Yo creo que nadie es dueño de sus votos. Yo creo que hay Massa, evidentemente, es una personalidad que ambiciona tener un rol en la política bastante importante. Digamos, también es una de las diásporas que dejó el kirchnerismo, y el kirchnerismo también tiene que evaluar por qué tantos actores se han ido en este tiempo. Pero al mismo tiempo creo que dentro del sector de Massa hay una serie de actores vinculados al peronismo que probablemente no creo que acompañarían en el voto a la figura de Macri. Entrando a ir un poquito más profundo, digamos, una pregunta bastante particular, digamos, sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral de Nietzsche, él mismo habla sobre la manera en que el hombre adquiere el conocimiento, que es justamente el olvido. Es la situación del sujeto argentino casi, digamos, inauténtico, porque evidentemente vemos un no querer recordar los años 90. No sé qué opinará al respecto, Sí, su sí. manera profesional de ver el asunto. No, yo creo que, a ver, es muy difícil porque yo viví la edad que tenés vos, la viví en el momento, en ese momento. Y fue una época muy dolorosa, que uno vio perder empleo a mucha gente, que uno vio realmente que frente a la fiesta de algunos había mucha gente que murió, básicamente, y que vivió en extrema pobreza, extrema marginalidad, familias completas deshechas por eso, millones y millones de personas. Y realmente yo no creo que sea a la persona que votó tanto a Macri o a Massa, no creo que lo que se trata es de condenarlo, pero sí obviamente tratar de llevarlo desde una manera, correrlo de esta imagen de fiesta, ¿no? Y llevarlo a una manera más prudencial de pensar y comprender que más allá de determinadas diferencias y determinadas que pueden ser profundas también, precisamente lo que se está debatiendo es esto, ¿no? Yo no creo que Macri lleve adelante, si tuviera esta opción, que yo espero firmemente, estoy convencido que no va a estar, de ser presidente. Me parece que no, lo de Macri tal vez no sea un ajuste inmediato, pero va a ser sin lugar a dudas progresivamente un proceso de realmente de empobrecimiento del país, de desindustrialización, y me parece que para el votante que cayó en ese escenario, mm, insisto, en este último momento debería bajarse tal vez un poco de este imaginario que se está construyendo desde los medios, y tal vez tener la posibilidad de tener Heidegger hablaba de un concepto, ¿no? Martin Heidegger, que vos lo conocés. Sí. Y hablaba de un concepto en este momento de desenvolvimiento de la técnica y de permanente presencia de los medios y de la técnica, que era un momento de serenidad, lo que él denominaba Gelassenheit. Y en ese sentido, creo que este es un momento necesario en el cual cada votante también tiene que pensar hacia adentro, un poco abstraído de los medios, ¿no? Y de todos estos debates, de todos estos mensajes, a veces inteligentes, a veces idiotizantes. Yo no creo que el votante sea idiota, todo lo contrario. Creo que algunos lo quieren poner en ese lugar y jamás va a sentir ese lugar. Creo que es importante que en este momento cada uno realmente piense hacia dónde piensa el país, ¿no? Y desde dónde puede tratar de seguir estando mejor, y entendiendo que hay escenarios en estas dos opciones que son modificables y mejorables. Y hay otros escenarios que me parece que están claramente en un terreno de retroceso, en un terreno que puede llegar a ser un terreno realmente aciago para muchos argentinos. Bien, avancemos a la última pregunta, doctor. En cuanto a los medios, ¿qué participación le ve en estas últimas elecciones y en el futuro balotaje, ¿no? ¿Tiene una participación esencial, complementaria? Yo creo que los medios hoy es un partido más, ¿no? Un partido que juega fuertemente con el capital. Es un partido más, es muy fuerte lo que dijo. Yo creo que sí, creo que viste que en todo este tiempo el deterioro de los partidos políticos tradicionales, que a veces ha sido legítimo, pero sobre todo creo que ha habido una alianza muy fuerte entre los intereses de los sectores financieros globales y los medios de comunicación,
y claramente que hoy están del lado, claramente ven como más favorable la candidatura de Macri. Y yo con esto, a ver, uno no puede esperar que la gente cambie y cambie y cambie, ¿no? Por medio de los medios. Pero creo que sí es importante poder identificar que detrás de toda esta fiesta que se plantea, detrás de toda esta supuesta amistad interna y afabilidad interna y cercanía y chanza, creo que los medios han generado un estado de ánimo realmente a veces con un carácter antidemocrático muy fuerte, con un carácter político, que no está mal que los medios tengan un carácter político, pero no es confesado ese carácter político, sino que es puesto desde otros lugares en la oscuridad y es inconfesada la politicidad que tienen los medios. En ese sentido creo que generan un estado de ánimo, esta es la realidad que nos toca vivir hoy, pero también que la gente tiene sus estrategias para poder leer entre líneas determinados mensajes, y fuera de los medios, cuando la gente va a la calle, conoce la realidad como la conoce siempre, y esa realidad es la que le da la posibilidad de tomar decisiones y estrategias de vida propias, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haberse presentado en nuestro programa. El equipo de Quinta BC está muy agradecido. No, muy agradecido por la invitación.